Hola amigos, de si me lo hubieran dicho antes, qué placer volvernos a encontrar hoy, en esta tarde. Nosotros contentísimos de tener acá una invitada muy especial que es Maylin Rojas. Hoy nos acompaña en este espacio. Ahora Maylin es gerente general de Cope India, una empresa costarricense que se dedica a la exportación de plantas ornamentales en mercados europeos. Y bueno, nos va a compartir con Eric y junto a mi persona, ¿verdad? Un tema que nos parece importantísimo tratar, ¿verdad? Que es el tema de la crisis empresarial, ¿verdad? Un tema que definitivamente tiene muchas aristas, ¿verdad? Y que creemos importantísimo de dilucidar por acá, ¿verdad? Y desmenuzar cómo enfrentar una crisis es lo que nos trae hoy a la mesa de análisis y discusión. Eric. Hola, es un gusto estar por acá. Maile, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo tenía una primera pregunta de arranque y es, ¿se puede prever una crisis? ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Bueno, buenas tardes. Yo siento que las crisis son muy diversas. Hay algunas que efectivamente pues nacen de alguna problemática interna de la empresa, ¿verdad? Y a veces son previsibles o uno podría más o menos dilucidar que puede generar algún problema mayor, pero hay otras que definitivamente simplemente aparecen y generan cambios muy drásticos de un día hacia otro. De hecho, ya lo vimos con la pasada pandemia y que nos cambió el marco de referencia social en cuestión de días, de meses. Igualmente, en el caso también recientemente del sector exportador, acá en el país, un cambio en la política monetaria, por ejemplo, en el tipo de cambio también ha afectado mucho, ¿verdad? Y también fue un tema muy abrupto, muy rápido y que de los cuales este tipo de últimas crisis que estamos referenciando, las empresas no tenemos ningún control. Son totalmente externas y esa sí cuesta mucho a veces dilucidar. Igual, por ejemplo, las guerras, ¿verdad? El caso de la guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, ¿verdad? Hay muchas situaciones que pueden generar las crisis. Algunas, como decíamos anteriormente, podrían ser internas y que pueden nacer a partir de una problemática que se venga desarrollando en la empresa, pero otras a veces sí son externas que no podemos manejar y que simplemente llegan y hay que enfrentarlas. Excelente. Viendo un poco el contexto de esta respuesta que nos estás dando, ¿cómo podríamos decir, Maylin, o qué podríamos comentarle a nuestra audiencia de qué generan las crisis en las empresas? ¿Verdad? ¿Qué podríamos comentarle a la gente que nos está viendo? Porque es un tema que al fin y al cabo nos pone a pensar, como decías, cosas que no manejamos y cosas que de repente sí podemos prever, ¿verdad? ¿Qué hace esto? ¿Qué impacto tiene en las empresas? Bueno, realmente a nivel de las empresas es un choque, ¿verdad? Es un salir de mi zona de confort, de lo que estaba haciendo y enfrentar condiciones totalmente adversas en la mayoría de los casos, de mayor o menor grado. Entonces, efectivamente, nos hace replantearnos a nivel interno todo un mosaico de nuevas opciones y nuevas condiciones que tenemos que enfrentar. Algunas veces estas condiciones son muy drásticas, digamos, de un día hacia otro, que tenemos que cambiar a muchos procesos, que tenemos que cambiar estrategias que traíamos, etcétera, etcétera. Hay que replantearse muchas cosas y realmente a pesar de que las crisis son difíciles, a nadie le gusta pasar por una crisis, realmente al final también son momentos de mucho crecimiento, si se logran enfocar de la manera correcta, porque se crean nuevas opciones, nuevas oportunidades de negocio que eventualmente podrían más bien llegar a fortalecer la condición de la empresa. Sin embargo, pues en un primer momento es un choque, ¿verdad? Es un choque y también genera no solamente el choque vivencial de operación, ¿verdad? De las condiciones que te cambiaron, sino también un choque emocional difícil, porque normalmente vas a tener a tus compañeros de sector
que están sufriendo lo mismo. Entonces, las percepciones que se generan alrededor de la crisis también anímicamente aminorían a las personas, las hacen ser más pesimistas y esto también genera un doble trabajo porque a veces, ¿verdad? Se sienta uno a conversar con los compañeros, con los miembros de sector y todo el mundo es solo tristezas, es solo cosas negativas. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque si no se vuelve un batir barro, ¿verdad? De la situación crítica que se vive y eso no ayuda en nada. Con ese tema, a mí me parece muy interesante y que dicha que lo tocas al final de esta intervención, la parte emocional, la parte anímica. Que yo tengo muy claro que cuando uno sale de la crisis sale muy fortalecido, pero también he visto casos donde durante la crisis fundadores o gerentes de negocios salieron o directos al psiquiátrico literalmente, o salieron enfermos, o, ¿verdad? Entonces a mí me parece que probablemente uno de los elementos que hay que cuidar es esa estabilidad emocional y mental, porque Sí. realmente es duro, de ahora lo comentábamos antes de entrar al programa, de hace algunos meses estamos con un tipo de cambio aquí en Costa Rica de casi 690 colones por dólar y Ujú. llegamos a 498, ¿verdad? O sea, para el que Sí, está en el sector exportador, para que los que facturamos en dólares también, ha sido un tema durísimo. claro. Entonces, cualquiera pierde los cabales. Me parece que eso es un tema que creo que es sensible que lo cuidemos, ¿verdad? Que va más allá del tema empresarial. De hecho, y qué importante que usted lo menciona, porque, por ejemplo, yo lo he vivido ahorita en esta crisis en el sector agrícola, ¿verdad? Del diferencial cambiario, la crisis climática, etcétera, etcétera. Ujú, Hemos visto muy degradada la salud mental de muchos exacto, productores, ¿verdad? sí. Y hemos tenido que tratar de apoyar como cooperativa en lo posible a muchos de ellos porque y también hay que verlo de una forma muy sensible, digamos, son personas que tenían sus inversiones, sus financiamientos, tenían un flujo de caja X, ¿verdad? Que de la noche a la mañana te cambia y tener las mismas obligaciones financieras y, digamos, eso puede llegar a colapsar a cualquier persona. Entonces, realmente sí es muy importante antes, durante y después de la crisis, mantener una actitud lo más positiva posible. Por lo mismo que les decía, ¿verdad? Digamos, el ambiente en general se vuelve muy duro, muy pesimista, Ujú, todo el mundo te habla cosas feas, y también, como lo dicen ya los científicos, ¿verdad? El tema de las neuronas que uno tiene, que son reflectivas, entonces vos solo ves cosas feas, vos solo escuchás cosas malas, entonces se vuelve difícil. De hecho, personalmente uno también lo tiene que asimilar, aumentar las horas de ejercicio, mejorar los temas de alimentación, tratar de dormir bien, que es lo que cuesta a veces, ujú, con mucha honestidad, ujú, y tratar de mantener ese equilibrio, porque es lamentable, pero realmente la salud en este tipo de situaciones, especialmente de los líderes de las empresas, de los dueños, de los productores, en el caso mío en la cooperativa, sí se ha visto afectada de forma importante y realmente eso sí es muy lamentable porque realmente la afectación de la salud eh, es difícil de volver a recuperarla en el corto plazo. ujú. Sí es. Erika, adelante. Sí, gracias. Volviendo al tema empresarial, este, ¿qué estrategias han utilizado ustedes o qué estrategias podrías recomendar en estos momentos complejos, ¿verdad? Porque vendrán otras. O sea, si Ujú. no es el tipo de cambio o una pandemia, vendrá falta de agua en el canal de Panamá, no se va el contenedor, no llega. Entonces, siempre van a haber cosas. No sé qué nos podrías recomendar. Sí, no, en realidad, efectivamente, como les decía hace un ratito, la creatividad es fundamental, ¿verdad?
y a partir de esa creatividad también hay que lograr aproximarse mucho más al cliente, ¿verdad? Entender lo que el cliente también está viviendo a partir de ese fenómeno, de esa crisis que se vive, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le está afectando a él? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo podemos tratar de hacer equipo de una forma más cercana y tratar de enfrentar la crisis? Entonces, esa parte para nosotros ha sido fundamental porque efectivamente, ¿verdad? Las diferentes crisis, y recuerdo ahorita, por ejemplo, el tema Europa, la guerra, la afectación que se ha tenido al mercado europeo es muy importante y hemos estrechado lazos aún mayor con nuestros clientes, tratando de apoyarlos, inclusive haciendo modificaciones en algunos procesos para poder llegar con un producto con algo diferenciado a lo que acostumbrábamos a hacer en miras de tratar de aminorar los efectos de la situación que se vive y también de igual manera el feedback que ellos nos puedan dar, ¿verdad? Para también tratar de valorar modificaciones hacia los productos que comercializamos con ellos y que puedan entrar en ese mercado bajo esas nuevas condiciones. Entonces, realmente la proximidad con el cliente se vuelve aún más crítica de lo que normalmente podríamos decir. También, evidentemente, es importante hacer un análisis de riesgos, visualizar, ok, bajo estas circunstancias, ¿qué pasa si esta otra parte o esta otra variable afecta? ¿Cómo me afecta eso a mí? ¿Cómo afecta eso a mis productos, al mercado? Entonces, esa lectura del entorno, ese análisis de esos riesgos que podrían adicionalmente generar más problemática, eso también nos ayuda a estar más en posición de respuesta hacia una posible escalada del problema, de la crisis como tal. Entonces, sí, esa lectura del entorno es muy importante, estar al tanto de lo que está sucediendo, cómo podría desarrollarse, lo que vos decís, temas climáticos, cómo me van a afectar, cómo me impacta eso a nivel del Canal de Panamá, cómo me impacta eso en mis compras, en mi suministro, cómo podría yo tratar de prever, aumentar mis inventarios, ¿verdad? De alguna forma, previendo alguna situación, etcétera. Entonces, esa lectura del entorno es importante. También otro tema que es clave es el flujo de caja. El flujo de Claro, caja hay que tenerlo cerca y totalmente vigilado. Y el flujo de caja en dos sentidos, principalmente en el tema de cómo podría yo reducir mis costos y que eso me permita mayor eficiencia, ¿verdad? En mis procesos. Y también cómo, digamos, podría yo eventualmente no sacrificar inversiones que me permitan mejorar en este periodo de crisis. Y eso es difícil. Esa parte es difícil porque, digamos, sin lugar a dudas, el primer impactado en una crisis es el flujo de caja. Entonces, esa flexibilidad con que yo pueda manejar mis costos, mis gastos y no sacrificar mi eficiencia o mi productividad, eso va a ser clave, ese análisis correcto. Lógicamente, a la par de esto que estamos hablando, la flexibilidad, ¿verdad? Si yo tengo que reducir de alguna forma mi operación, tener esa flexibilidad de poderlo hacer en este momento. Igualmente, si yo veo la oportunidad de crecer o de hacer algún tipo de inversión que pueda favorecerme bajo las oportunidades que nuevamente se generan en este nuevo entorno, también tratar de hacerlo. Entonces, ese nivel de flexibilidad con mucho análisis, ¿verdad? Con mucha responsabilidad, nos puede también permitir amoldarnos a las situaciones, mitigar y poder ir acomodándonos con estas nuevas condiciones. Hay otros detalles que han sido también muy interesantes, que es, por ejemplo, el conversar con la competencia. A veces en estos entornos
de crisis, pues eventualmente mi competencia podría llegar a ser un aliado. Podríamos compartir algunos costos, ¿verdad? Que pudieran ayudarnos a ambos y que podrían de alguna forma gestionar una mejora para ambos sin que eso implique, ¿verdad? Algo que no queremos con nuestra competencia. Pero realmente hasta la competencia en una situación de estas podría ser un aliado. Podríamos compartir algunos costos, ¿verdad? De algunos tipos de procesos y eso podría también ayudarnos. Luego, sin lugar a dudas, también el tema de replantear las cosas, ¿verdad? Replantear nuevamente nuestros procesos, nuestras líneas de producción, por ejemplo, analizar, bueno, vigilar el 80-20, ¿verdad? ¿A dónde está mi 80% por ciento de utilidad y a dónde está el 20%? Y eventualmente, pues yo podría decir, bueno, voy a bajar esas líneas del 20 por ahorita o las voy a limitar y me quedo con del 80, ¿verdad? Son también posibilidades que podríamos considerar, entre otras muchas, pero por la experiencia que me ha tocado vivir, ahorita en la cooperativa y en otras empresas en las que he participado en procesos también de crisis, esas, sin lugar a dudas, han sido estrategias importantes y desde luego también el ordenamiento propio de la empresa. Bajo una situación de crisis tenemos que tener mucha claridad que hay que cambiar varias cosas y a veces eso cuesta, ¿verdad? A veces como siempre, hay ese choque al cambio, pero a veces hay que reducir algunas cosas, hay que reordenar otras, aquellas ineficiencias que teníamos, que sabíamos que estaban ahí, que no les dábamos mucha importancia, pues hay que retomar y verificar si realmente podemos mejorarlas. En fin, es una retroinspección muy importante que hay que hacer para poder valorar esas nuevas circunstancias y cómo puedo yo sacar provecho de toda esta situación. Antes de darle el paso a Carla, porque sigue Carla, yo tenía un comentario y con la crisis del 2008, que fue parecida con lo del tipo de cambio, alguien hacía la observación de que cuando todo el sector está mal, es mucho más fácil buscar apoyo y presionar que cuando soy yo solito el que estoy mal, ¿verdad? Entonces, y volviendo a lo que estamos viviendo con el tema del tipo de cambio, de todo el sector exportador y turístico está muy mal. Entonces, bueno, probablemente la presión y lo que se logre es mucho más contundente que si es mi empresa la que está en crisis porque tomé una mala decisión, ¿verdad? Entonces, creo que de una u otra forma eso ayuda. Sí, evidentemente el tema de sectoriales es importante. De hecho, lo vimos en la reciente manifestación que se hizo el 15 de mayo, donde todo el sector productivo, tanto el sector agrícola exportador, el sector turismo, construcción, el sector de trabajadores de zona franca, ¿verdad? Pues se dio esta marcha, esta manifestación, una marcha muy interesante porque eran muchísimos los diferentes sectores que estábamos ahí. eh, y efectivamente, pues se ha tratado, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Y con mucha transparencia, a veces es difícil cuando las políticas de gobierno pues son diferentes, ¿verdad? Y ese ha sido el choque que el Claro. sector productivo ha tenido, ¿verdad? Realmente un banco central que ha sido muy poco flexible o poco, no sé, no ha querido negociar mucho, ni ha querido realmente escuchar. Tal vez escuchar sí ha escuchado, pero no hemos sentido un apoyo, tal vez en ese sentido. Y y por otra parte, pues una política pública que sí, pues es muy contundente y no nos deja mucho espacio, ¿verdad? Realmente los sectores productivos efectivamente pues han hecho su tarea en relación a las diferentes instituciones que se han buscado, que se han conversado, se habló.
Sin embargo, pues realmente ha sido poco el apoyo que hemos recibido realmente del gobierno central. Ahora, eso también es otra cosa importante. Realmente en una crisis, la empresa tiene que moverse, tiene que dar esos pasos, tiene que hacer esos cambios. No Ujú. podemos pretender que como estamos en crisis y todos están en crisis y todos estamos mal, el gobierno va a llegar y nos va a regalar y nos va a dar y nos va a tener. No, eso no va a pasar. Entonces, realmente es importante también tomar conciencia de que la situación que se vive es una situación apremiante que necesita que nosotros hagamos cambios y que hay que hacerlos. Y que si creemos que bajo un cambio de circunstancias tan importante como es los cambios que se dan en crisis, y vamos a seguir trabajando igual, eso no existe. No vamos a terminar bien, porque realmente las condiciones cambian y vos tenés que dar respuesta a esas nuevas condiciones. Ujú. Excelente, creo que es un tema, ¿verdad?, que siempre nos deja mucha reflexión, porque es multifactorial y de tantas perspectivas. Tal vez como para ir aterrizando un poco en la temática económica, Maylin, no sé si nos puedes contestar y nos puedes contar desde tu experiencia, ¿verdad?, el tema de la parte económica. En crisis, los márgenes económicos casi siempre se reducen, ¿verdad? ¿Qué se De hace hecho, con esa parte? ¿Verdad? Porque hemos hablado mucho del entorno, pero ¿qué pasa con la parte de la parte económica de la organización? sí, en esa situación, como también lo hemos tocado ligeramente en lo que hemos comentado, ese cambio interno, ¿verdad? Ese cambio que yo tengo que dar, esa mejora en eficiencia que tengo que hacer porque tengo que hacerla, ahí es donde logramos tratar de apalear esos problemas de margen. Porque efectivamente el flujo de caja se afecta, ¿verdad? Se reduce. em, si no hacemos estos cambios en los costos, en los procesos, en las líneas de producción, como decíamos, bueno, si el 80% son estas líneas de producción, cuidemos estas, busquemos mejor eficiencia en ellas, busquemos cómo podemos mejorar su margen y no nos estresemos por las del 20% que realmente en este momento no podemos. Es decir, tenemos que atacar también mucho los temas de prioridad. ¿Cuáles son las prioridades que me permitan a mí mantener un flujo de caja eh, en el que yo pueda movilizarme a través de esta crisis y tratar de buscar esas oportunidades que también se generan? Y ahí es donde volvemos al punto del tema de la mente, ¿verdad? Las crisis, al final de cuentas, se generan nuevas condiciones que son nuevas oportunidades, pero si nosotros nos quedamos en la parte de los problemas, de las cosas difíciles, de lo que me está costando, yo no veo las oportunidades. Tengo que pasarme al otro lado y tratar de ver esas nuevas posibilidades, esas oportunidades que yo puedo asumir. Pero definitivamente, en mi experiencia, la clave para mejorar estos temas de flujo de caja y margen definitivamente están en la eficiencia, en esa mejora en los procesos, en esa mejora de ese producto, cómo puedo yo aprovechar, tratar de aprovechar mis costos fijos, cómo yo puedo tratar de invertir en esas cosas. Y ahí es donde tenemos que dar ese cambio de chip, porque normalmente en una crisis yo de una vez pienso para atrás, jalar para atrás, reducir mis gastos, reducir mis costos, pero ahí es donde hay que tener el cuidado que si existe una pequeña inversión que me ayude a mejorar mi eficiencia, yo tengo que hacerla, porque tengo que hacerla ahí. Es el momento perfecto para poder, digamos, mejorar estos márgenes y directamente el flujo de caja. Ya para ir cerrando, quisiéramos una reflexión suya de qué le recomienda usted a otras personas que están viviendo esta o otras crisis. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué recomendaciones? No sé, unos 3 o 5 puntitos así como, ¿qué le diría a alguien que está viviendo un proceso complejo? Bueno, primero le diría
que no va a ser eterno, que a veces, aunque es muy desafiante, es simplemente eso, un desafío más, que lógicamente hay que tomar las medidas de precaución y de contención más inmediatas, vigilar el flujo de caja de primero, para mí es fundamental el flujo de caja. Seguidamente también es tratar de mantener nuestra salud en lo más posible, digamos, bien, especialmente la salud mental, la parte anímica que hablábamos, porque es quizás una de las partes más fuertes en la crisis. Uno realmente se siente agobiado, no ve opciones, no ve salida. Entonces, es tratar de respirar, de tranquilizarse, de poner los pies en el suelo y ver hacia adelante, ver también que yo puedo salir adelante en esa crisis y que efectivamente las condiciones tarde o temprano van a tener que dar vuelta. Entonces, aunado a este tema de la salud mental, yo creo, por lo menos de mi experiencia, yo aumento el tiempo de ejercicio, trato de tener un tiempo para otras actividades tipo hobbies, cosas de estas, porque realmente uno se consume Ujú. dentro de toda la problemática y uno sigue pensando de cómo lograr, cómo salir. Entonces, hay que desconectarse en algunos puntos del día para poder replantearse uno las oportunidades que también se generan. Después hay que ser muy transparente con el equipo de trabajo, ¿verdad? Ser muy transparente en lo que está sucediendo, en cuál va a ser la estrategia que vamos a tratar de seguir, también en escucharlos, porque en muchas ocasiones ellos pueden tener ideas muy importantes que nos permitan también hacer estas mejoras en producción, en eficiencia, que nos permitan salir adelante. Em, Finalmente, también tratar de mejorar nuestra motivación en estos momentos. Escuchar a diferentes oradores, ¿verdad? John Maxwell, Alonso Puig, etcétera, ¿verdad? Hay muchos que ellos también, digamos, pues plantean todas estas situaciones. Entonces ya uno se empieza a buscar, a tratar de buscarle no solamente el tema de la problemática, sino las oportunidades. Ahora, dejé uno muy importante para el final, pero realmente, como les decía y lo dijimos antes, la cercanía con el cliente, ¿verdad? Esa cercanía es fundamental para poder hacer equipo de trabajo con ellos, porque realmente las crisis normalmente nos afectan a los dos, a Mm. nuestro cliente y a nosotros. Entonces, tenemos que tratar de hacer equipo, ser más cercanos, buscar esas oportunidades en conjunto y tratar de apoyarnos. Eso es quizás lo más valioso en una crisis. Cuando uno siente apoyo, uno siente que no está solo y va para adelante. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante. Buenísimo. Realmente, agradecerle, Miley, la participación, súper valiosos sus criterios. Y yo creo que esto es cíclico, vendrán otras crisis, ¿verdad? Entonces, es un tema que hay que retomar. Eh, sí, dígame. Nada más quería terminar con una pequeña reflexión que a mí me ayuda mucho cuando tenemos estas situaciones, ¿verdad? Que es bueno, es todo un texto de Albert Einstein. A mí me gusta esta parte que dice, perdón, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Entonces es importante recordar esa doble visión de la crisis. Muy bien. Es excelente. Carla, no sé si tenés algún punto más. No, yo creo que cerramos con esta reflexión tan bonita, tan propia, ¿verdad? De lo que estamos hablando y pues nada, o sea, siempre ver, como dijo Maylin, las dos caras de la moneda, ¿verdad? De la crisis pueden salir un montón de cosas positivas para la organización
un tema de no acabar, Eric, que podríamos de verdad traer en otra ocasión, porque lo decís, es cíclico, ¿verdad? Y crisis siempre hay externas o a veces internas en la organización, así que agradecerle a Maylin su participación hoy en Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Muchas gracias Y, por la invitación y realmente continúen adelante. Yo siento que son espacios muy valiosos para los que tenemos responsabilidades gerenciales y emprendimientos. Entonces, más bien agradecerles a ustedes. Gracias. muy bien, y agradecerles a nuestro público, ¿verdad? Recordarles que nos pueden ubicar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, LinkedIn y en YouTube con el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Chao. Buenas noches. Chao.